Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con la receta que cocina la reforma pensional, el proyecto que avivó miedos y mentiras sobre el ahorro de los trabajadores. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 24 de abril. Si la racha de aprobaciones de la pensional continúa, en junio va a haber un nuevo sistema de pensiones en el país. La reforma va para la Cámara y es muy probable que lo que haya hasta ahora cambie sustancialmente de acá a mitad de año. Pero lo que el Senado ya está aprobando de la pensional está dando para todo tipo de especulaciones. Que el Estado nos va a expropiar las pensiones, como si nos fuéramos a pensionar, que los senadores nos robaron el ahorro y que va a tocar hacer una nueva pensional bastante pronto. Bueno, eso sí es más bien cierto. Revisemos lo que quedó y lo que sí hay que tener en cuenta con el nuevo régimen pensional que está aprobando el Congreso. Para respuestas con lenguaje sencillo, invitamos a las amigas de Economía para la People que están de cumpleaños. María Camila González, gracias por volver por acá. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Valery Cifuentes, bienvenida. Hola Tatiana, gracias por la invitación. Hablemos primero de lo que incentivó muchas críticas en la calle el domingo anterior y fue lo que dijo Pacho Santos, el ex vicepresidente, de que la reforma nos iba a expropiar las pensiones. ¿Es así? No, a nadie le van a expropiar su pensión. Lo que pasa con la reforma pensional es que cambiaría el sistema actual. O sea, uno ya no podría elegir en dónde cotizar, si en Colpensiones, que es el régimen público y de reparto, o en los fondos privados, que es el régimen privado de ahorro individual. La idea es que ambos sistemas se complementen y no compitan. Entonces, con la reforma, con la gente que gane 2.3 salarios mínimos, como lo aprobaron ahorita en el Senado, entraría a Colpensiones y si gana más que esto, el otro pedazo de su salario lo cotizaría en los fondos privados. Sí. Entonces, lo que dice Pacho Santos, que es el argumento de muchos con esto de la reforma, es que como todos los trabajadores formales estarían obligados a cotizar un pedazo de su pensión en Colpensiones, la plata no se iría a una cuenta de ahorro individual como pasa en los fondos privados, sino a un fondo común, porque el régimen de reparto o público, que es el de Colpensiones, paga las pensiones de los más viejos con las cotizaciones de los más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras tanto, en las AFP, las cotizaciones de pensión de cada persona van a una cuenta individual y esa plata se invierte, pues genera unos rendimientos y a futuro sirve pues para pagar la pensión de uno mismo, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Ese ahorro, ese fondo común lo va a manejar según lo que planteó el Senado esta semana el Banco de la República. ¿Qué significa, Valery, que lo maneje esta entidad y no Colpensiones? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque ha sido uno de los puntos como más cruciales de la reforma pensional. Inicialmente, en el proyecto que radicó el gobierno, estaba que la plata extra que le entraría a Colpensiones no se gastaría toda en las pensiones de los más viejos, o sea, en pagando las pensiones actuales, sino que se ahorraría y se invertiría en un fondo que manejaría el mismo Colpensiones. Pero en el debate en el Congreso eso cambió pues porque era súper polémico, ¿no? Y el gobierno lo aceptó para que lo maneje el Banco de la República. ¿Y esto por qué? Porque el Banco de la República es independiente de cualquier gobierno y además tiene una muy buena reputación. Sí. Ustedes lo han visto, digamos, en todas las estadísticas que sacan por ahí. Pues la idea es que se cuide esa plata, de que sea usada con fines políticos o para corrupción, que esa era como una de las dudas de que los propios de Colpensiones la manejaran, ¿no? Como que claro, eso iba a cambiar según cada gobierno y quién lo iba a manejar. La idea es que el banco coja esa plata, tenga un comité de expertos en donde entrarían representantes de Colpensiones y los ministerios de Trabajo y de Hacienda y otra gente experta, y con eso se podrían tomar decisiones sobre cómo invertir esa plata para ponerla a rendir y pues que no hayan dudas de precisamente el manejo de esa plata. Y Camila, ¿cuál es el cálculo de tener 2 salarios mínimos obligatorios, 2.3 obligatorios en Colpensiones? Ahí, ¿cómo es la movida para que la gente pueda cotizar en ese fondo público? Bueno, la atención ahí es que entre más alto sea este umbral, más gente entra a Colpensiones y más gente sale de los fondos privados de pensiones que hoy financian el Estado a través de bonos de deuda e incluso meten plata en el mercado de capitales colombiano, que es más bien débil, y incluso tienen plata invertida en infraestructura, ¿no? Bueno, y lo otro es la carga del Estado. Entonces, ¿y eso por qué? Porque entre más gente entre a Colpensiones, más sería la cantidad de plata que tiene que sacarse del bolsillo del Estado para pagar las pensiones
o un pedazo de las pensiones porque la plata no alcanza. De hecho, ahí hay un dato importante y es que según cálculos del Ministerio de Hacienda y de otra gente experta, actualmente como el 80% más o menos de las cotizaciones que se hacen a pensión en Colombia son entre 1 y 3 salarios mínimos. Entonces, digamos que por eso también esta pelea de bajar ese número de umbrales para tampoco abarcar a todo el país o a todos los trabajadores y pues así también reducir la carga del Estado. Y entonces ahí la misma ministra de Trabajo ha dicho que nos toca hacer otra reforma pensional por ahí en 15 años para cambiar las vainas como la edad de pensión, porque la cosa no es sostenible a largo plazo. ¿Y eso por qué? Pues porque va a haber menos jóvenes y más viejos, la gente cada vez tiene menos hijos y va a ser más difícil financiar el sistema pensional. Y además los que ya vivimos vamos a vivir más tiempo. Qué triste panorama. ¿Esto es subsidiar a todo el mundo, incluidos los más ricos? Esta pregunta es bien interesante, pero yo creo que eso es un debate grande y depende de a quién se considere rico en Colombia y bajo qué salarios, ¿no? Entonces ahí la respuesta sería muy amplia. Pero creo que sí es importante que limitar el número de salarios mínimos sobre los cuales se puede cotizar en Colpensiones significa que el Estado tendría que subsidiar a menos gente de lo que hace el sistema hoy en día. Digamos, para que se hagan una idea, hoy hay gente con pensiones de 25 salarios mínimos subsidiadas por ese sistema de reparto. Entonces, digamos que esta reforma reduce la carga que el Estado asumiría subsidiando pensiones de gente con altos ingresos en el país. ¿Y qué tanto puede cambiar lo que ya está aprobado, de lo que estamos hablando, en los siguientes 2 meses cuando llegue a la Cámara? Bueno, pues ahí la tensión grande está en el umbral, o sea, el tope de salarios mínimos que irían a Colpensiones. Ya los congresistas lograron bajarlo de 3 a 2.3 salarios mínimos, pero desde el partido de la U y el liberal le apuestan por bajarlo un poquito más. Y además el fondo de ahorro que ahora lo administraría el Banco de la República también es un punto de discusión, y también el régimen de transición que cubre a la gente que está próxima a pensionarse y a quienes se les respetarían las condiciones de pensión en el sistema actual. Entonces, en el proyecto inicial, de hecho, estaba que la gente que entraba a ese régimen eran los que habían cotizado hasta 1.000 semanas, o más de 1.000 semanas, pero eso ya en el Congreso va en 750 semanas para mujeres y 900 para hombres, entonces por ahí la cosa puede cambiar. Después del panorama que nos dieron de que vamos a vivir más viejos, solos porque no tenemos hijos y sin pensión, ¿cuánto va a durar la reforma pensional si se aprueba? Pues esto digamos que es una reforma que duraría unos añitos, pero no mucho, entonces váyanse preparando nosotros mismos para próximas reformas en los próximos años. Entonces, para responder puntualmente, esta es una reforma a mediano plazo, porque como ya se está pensando en otros países como Francia o Suiza, que están subiendo la edad de pensión, dado que hay un cambio demográfico en el que la gente, como tú decías, tiene menos hijos, más mascotas, duran más años, Sobre todo mascotas. Sí. Entonces, pues, claramente los cambios que estamos haciendo hoy en día, que no tocan cosas tan densas como la edad de pensión, las semanas de cotización y otras vainas técnicas que afectan las pensiones, pues sin duda va a tocar cambiarlo en unos próximos años. Entonces, como se espera que en el mundo, no solo en Colombia, haya menos gente cotizando a pensión, dado que habrá menos jóvenes porque están naciendo menos personas, y además habrá más viejos necesitando esa pensión y de hecho servicios de salud, pues los estados tienen que ver de dónde sacan plata si se van a poner a financiar las pensiones solo con el sistema público o el de reparto, como pues ya saben que funciona, por ejemplo, hoy en día Colpensiones. Entonces, en un sistema de reparto, las pensiones de hoy se pagan con las cotizaciones de los más jóvenes, y si hay todos estos cambios demográficos, sí o sí va a haber un desbalance y eso no se soluciona con la reforma de hoy, tristemente, o pues actualmente, sino con un cambio de cosas mucho más densas, como les contaba, la de pensión, las semanas de cotización y otras cosas como la tasa de reemplazo, que es el porcentaje promedio de la pensión que le toca a uno cuando se pensiona, que es en los últimos 10 años, y bueno, tiene un porcentaje como entre el 65%, 85%, por ahí, como para no enredarles el cuento. Por lo pronto, mejor celebremos el cumpleaños de la People. Gracias por pasar por acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Tatiana. Y arranca el día con estas movidas. 3 meses más estará por fuera de la Cancillería el suspendido Álvaro Leiva. La Procuraduría dice que si vuelve al cargo puede interferir en el juicio por la licitación de pasaportes. Con 20 votos a favor, la Comisión Primera de la Cámara ya aprobó el proyecto que abre la puerta al transfugismo de los congresistas. Le quedan 7 debates para que se convierta en ley.
Y la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica arrancó el programa de incentivos para ahorrar luz. Se cobrará hasta el doble para quienes excedan el consumo mensual. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.